Buenas noches. Hoy, en Las Noches Blancas, dos novelistas, Ramón Buenaventura y Paula Izquierdo. Dos novelistas que este año han conseguido el santo y la peana del premio de narrativa Fernando Quiñones, con estos dos libros que llevan el sello de Alianza Editorial. Ramón Buenaventura, el último, Negro, y de Paula Izquierdo, La Falta. Tenemos también grabada en vídeo una entrevista con Marianne Costa, escritora francesa que ha publicado su primera novela con el sello de Siruela. Veremos esa entrevista después de los anuncios. Arrancamos ahora con Ramón Buenaventura y con el último, Negro. Ramón, hay muchas cosas en este libro y hay también eso que con cierta pedantería se llama metanovela o metaliteratura. Novela que reflexiona sobre el arte de escribir novela, cajas chinas. Sí, parece que eso es metanovela técnicamente, sí, aunque nunca he tenido la intención de hacer una metanovela, me parece que está más allá de mis posibilidades, tanta tecnología. Pero eso sí, tú llevas 3 novelas publicadas y un libro de relatos, sí, amén de otras muchas cosas, ¿no? Sí. En las otras novelas también había esta tendencia a reflexionar sobre el arte de la narrativa, ¿no? Sí, porque en realidad las 3 novelas son la misma. La idea es ir agolpando novelas que en realidad son parte de una misma novela general, que no sé cómo se llamará, pero que en realidad entra dentro de... Ese es mi propósito, ¿no? Mi propósito es escribir una sola novela. Como dicen que los escritores siempre escribimos la misma novela, pues yo lo hago intencionadamente, escribo siempre la misma novela y ya está, así nos ahorramos discusiones. Y cuando empezaste la serie, son novelas, todo hay que decirlo, que autónomas, que cabe leer de forma completamente independiente. Pero bueno, en cualquier caso, la primera fue El año que viene en Tánger, magnífica novela, por cierto, la segunda El corazón antiguo y ahora llega El último, Negro. Cuando escribiste El año que viene en Tánger, ¿ya tenías en mente este proyecto de Work in Progress? Sí, lo tenía desde el principio. De hecho, tú no te puedes acordar, pero este proyecto lo expliqué yo una vez en la Universidad de Verano de Santander, una vez que me invitaste hace un montón de años, y ahí expliqué yo ya este proyecto de hacer una novela en la que fuera contando biografías de distintos personajes, todos ellos con puntos en común, y el punto en común que tienen todos ellos es haber nacido el mismo año que yo en la ciudad internacional de Tánger y haber formado parte de una excursión que hicimos en julio de 1957, sí, supongo que sería, o 58, al bosque diplomático de Tánger. Son puntos en común muy sueltos, ¿no? Que no constituyen un argumento, pero que es una plantilla que yo me he impuesto y que sigo respetando de la misma razón, de la misma manera que uno respeta los 14 versos. Ese año en el que naciste tú y también los personajes más destacados de tu narrativa, 1940. 1940, ¿no? Sí. ¿Y volviste a Tánger en el 57, has dicho? No, salí de Tánger en el 58. No, volví a Tánger en el... La excursión se produjo... La excursión fue nuestra despedida de Tánger. Fue en el verano en que ya todos nos íbamos. Hicimos una excursión al bosque diplomático con las motos, con los coches. Y bueno, no fue nada extraordinario, es sencillamente que a mí me gustó la idea. Y estos personajes además yo los tengo en la cabeza y yo sé lo que están haciendo cada uno de ellos en cada momento, aunque no lo escriba, porque sería terrible escribir lo que hace cada uno de ellos en cada momento. ¿Todos esos personajes son biográficos? No. Son además de reales, porque real es cualquier personaje en cualquier novela, pero son históricos además de reales. No son personajes, no son personajes reales para nada, ¿no? No, sistemáticamente cada vez que ha aparecido uno de estos 3 libros, alguien ha dicho que el personaje es un alter ego mío. Y bueno, yo estoy contestando siempre lo mismo, que qué cantidad de egos tengo yo como para tener tantos álteres, ¿no? O sea, no son alter egos míos para nada. Tú que tantos hombres has sido, diría Borges, ¿no? Pero... Bueno, todos hemos sido muchos hombres y muchas mujeres, vamos a decir, para mantener el lenguaje políticamente correcto. La paridad. Pero que muchas veces incluso mezclado, ¿no? Pero no, yo no he sido tantos hombres. Supongo que como todos los hombres, pues mi unidad depende de que soy una unidad de percepción, por eso me creo un yo. Yo no creo en el yo, no creo que exista el yo, pero eso es un tema que nos rebasa. Paula, ¿tú has sido muchos varones? Yo he sido alguno. No, en el fondo, verdaderamente creo que, como dice Ramón, somos un yo que no tiene, como si dijéramos, género, ¿no?
que puede ser muchos géneros en distintos momentos. El ser humano que ya no es ni varón ni mujer, que es solo ser humano, el andrógino. Sí, sí, es ¿no? como lo de los ángeles, ¿no? No tienen ¿Cómo sexo. se llama? El metrosexual. No, el metrosexual es otra cosa. Es otra Ramón. cosa. Es que no me acabo de enterar todavía de qué es un metrosexual. Bueno, seguro que Paula nos lo puede explicar. El metrosexual es un hombre dulce, tierno, No, que va, que va. poco, No, con es un cierto hombre toque tan femenino, preocupado de ¿no? sí mismo que es incapaz. Es lo mismo que antes, pero además de forma, como si dijéramos, manifiesta, ¿no? Antes los hombres solamente se preocupaban de sí mismos, y ahora es exactamente igual, pero de una forma pero manifiesta. comercializado. O sea, Exactamente. patrocinado por alguna gran firma comercial. Está muy bien. Sí, de cosméticos. Bueno, de todas maneras, Ramón, tú das pie a esa sospecha de que hay algo autobiográfico en tus libros con esta, en fin, con esta insistencia en Tánger, en personajes tangerinos, das pie. Sí, pero tampoco me importa mucho. Es decir, que si quieres creer que los personajes soy yo, o si queréis creer que los personajes soy yo, pues me parece muy bien. No reniego de ninguno de ellos, aunque este último no sea precisamente una joya de individuo, ¿no? Pero qué cansancio, ¿no? Qué cansancio hacer todo eso, sí, pues es bastante fatigoso. Pero es que yo no lo soy, digo que sí, que la gente piensa que lo soy, pues muy bien. Me van a atribuir atributos viriles que no tengo y me van a atribuir un rol de conquistas amorosas que tampoco tengo, en fin, está muy bien, pero tampoco me perjudica. Bueno, en cualquier caso, además de personajes reales, en tus novelas hay también personajes históricos. Yo mismo, Sí. Jesús Munarriz. Sí. Y tú apareces, por lo menos yo. en una nota a pie de página y en algún otro momento, apareces más o menos agazapado, ¿no? Yo estoy todo el tiempo en la novela, ¿no? Soy el que la escribe, en realidad. Bueno, aparte de eso, ¿no? Ya. Pero Bueno. Hombre, lo que pasa es que tú a históricamente. A mí me gusta mucho utilizar personajes reales y ponerlos en papeles como de colaboración en el libro, aunque en realidad lo que cuento de esos personajes reales, incluido yo mismo, no ha ocurrido para nada. En el caso concreto tuyo, sí. Aquel encuentro en un bar Aquel con encuentro Jesús en un bar de Munarriz. al lado de Hiperión con Jesús Munarriz sí que ocurrió. Sí que ocurrió. Claro, naturalmente no con el protagonista de esta novela, pero sí que ocurrió. Dices que soy el prototipo del castellano recio. Tú eres el prototipo del castellano. No soy nada No metrosexual. sé cómo llamarlo. Tú no eres nada metrosexual. ¿Cómo efectivamente. calificar Bueno, tiene ese? tus toques también, metrosexual, no creas. Bueno, ya sé que vas a negar lo que ahora te voy a decir, pero en tu novela aparece un escritor que aparece con el nombre de José Magistro, y yo, y estoy seguro de que muchísimos lectores, creemos identificar esa figura pues con algún escritor que efectivamente existe en el panorama literario español. Tú lo niegas, pero el caso es que das una serie de pistas. Dices que es un escritor que en sus novelas no se sabe muy bien de lo que habla, dices que era discípulo de Juan Benet y que vive cerca del chalet del Viso en el que moraba don Juan Benet, dices que no ha recibido nunca ningún premio literario en España, sí en el extranjero, y que dice que todos los premios literarios en España, no sé si también el premio Fernando Quiñones, del que sois beneficiarios, son una porquería y están todos dados. O sea, ¿de verdad sigues sosteniendo que no te has Eso dice él, inspirado en nadie? No. Yo no voy a decir. Es más, vamos a ver. No voy a decir su nombre, pero yo creo ver un Te lo digo escritor yo aquí. porque sé de ¿Quién quién es estás Magistro? hablando. Cuéntanoslo. No quiere. No, si no es que no quiera, vamos a ver. He puesto especial cuidado en que este personaje no recordara exactamente o ni parecidamente a ningún escritor. Bueno, pues ahí has En fracasado, un principio Ramón, no, pues perdona vamos a que te ver. lo diga. Déjame Porque... que termine de contarte. En un principio el personaje se llamaba Julio Magistro. Y una de las primeras personas que leyó el libro me dijo, uy, es Julio Llamazares. Entonces inmediatamente yo le cambié el nombre del personaje porque el personaje no tenía absolutamente nada que ver con Julio Llamazares, ni a mí se me había pasado por la cabeza Julio Llamazares. Eso es evidente. Cuando, no es Julio Llamazares. cuando alguien, ya con el libro hecho, me dijo, uy, este es Javier Marías, ya no, que es lo que tú estás diciendo sin decir, ya no me daba tiempo de cambiar nada, pero desde luego a mí no se me ha pasado La Javier J y la Marías por la M, ¿no? cabeza. La J y la M. Sí. Entre otras cosas porque el escritor está pintado como un perfecto cretino o como un casi perfecto cretino, y yo no considero que Javier Marías se aproxime a esa pintura ni por lo más remoto. Paula, pero ni por lo más remoto. se supone que tú has leído la novela de Ramón. Sí, se supone. ¿Has tenido sí. la misma impresión que he tenido yo en lo relativo a José Magistro? No, ¿sabes lo que pasa? Que yo nunca imaginé que Javier Marías, porque sé dónde vive ahora, en Madrid, hubiera vivido cerca de Juan Benet en el Viso, o sea, con lo cual... ¿Y vivió efectivamente en algún momento de su vida o no? Yo Pues no lo sé. no lo he chequeado. Yo creo No, que Javier Marías ha chequeado vivido es toda su vida una donde palabra vive. espantosa, no he No lo has sabido... comprobado, no lo has verificado. Gracias. No, en serio. El personaje trata de ser el típico escritor consagrado con sus manías y sus tonterías y sus actitudes completamente tontas y luego sobre todo trata de ser
un tipo de escritor que yo detesto, y es el escritor profundamente grave, el escritor que no puede nunca escribir de nada que no sea plumbeo, que tiene, como decía Nietzsche, el espíritu de la pesadez sentado sobre los hombros, ¿no? Ese es el retrato, por eso no el retrato, ese es el modelo imaginario, pero no hay de ninguna manera. En el libro no hay absolutamente ningún personaje que responda a nadie. O sea que me adelanto a futuras preguntas. Ramón, ¿tú vuelves a Tánger de vez en cuando o prefieres no hacerlo? No, y no lo sé. No vuelvo a Tánger de vez en cuando, pues porque no se prestan las circunstancias, ¿no? ¿Prefiero no hacerlo? Pues no es verdad, no es que prefiera no hacerlo, es que sencillamente no se plantea la cuestión de volver a Tánger. Tardé 30 años en volver. Volví cuando estaba terminando el año que viene en Tánger, porque había un capítulo en el que el personaje me escribe a mí, en León Aulaga me escribe a mí contando cómo está Tánger ahora, o cómo estaba Tánger en aquel momento, y me pareció una desvergüenza escribir ese capítulo sin haber visto Tánger. Entonces me fui a verlo. Pero tardé 30 años en volver, sí. Bueno, lo cierto es que Tánger es una ciudad que marca de una forma prácticamente indeleble a quienes han nacido o han vivido en ella, ¿no? Sí, el Tánger Internacional marcó terriblemente a todos los que nacimos allí, es cierto. Acaba de aparecer este libro que yo llevo mediado, que recomiendo vivamente, de Benito Fernández, en Anagrama, ha sido finalista este año del premio Anagrama de ensayo. Se llama Eduardo Haro Ibars, Los pasos del caído, y es también un libro en cuya primera parte, la que yo llevo leída, se habla mucho de Tánger, porque Eduardo Haro Ibars, su padre entonces, dirigía el diario España en Tánger, sí. Y en fin, tuvo también una infancia y una adolescencia tangerina. ¿Tú trataste a Eduardo Haro Ibars? No. Un maldito, entre comillas, como suele decirse. No lo traté, pero no porque fuera un maldito, ni muchísimo menos, sino porque era muy pequeñito. Cuando Eduardo llegó a Tánger, con su familia, naturalmente, yo no sé qué edad tendría, pero muy poca, y por otra parte yo ya no estaba en Tánger, lo cual hacía las cosas más difíciles aún. Yo creo que Eduardo Haro Teglen, el padre, fue de director de la España de Tánger ya en los años 60, y yo había salido de Tánger en el año 58, o sea que yo no traté a Eduardo Haro Ibars en Tánger, y en Madrid pues tampoco se dio la circunstancia de que nos tratáramos. Alguna vez hemos coincidido alguna vez en alguna parte, naturalmente todos coincidimos con todo en alguna parte alguna vez, ¿no? Pero no he tenido trato. No te creas que le llevabas tantos años, 8. Nació en el 48. Pero, sí, claro, pero imagínate, teniendo yo 20 años era un niño de 12, o sea que no... Ramón, volvamos a El último negro. Óptica de ojo de mosca. Distintos narradores, y algunos negros, entre comillas, y otros que no son negros. Sí, una óptica de ojo de mosca, es un bonito. Ya sabes que el ojo de mosca tiene me lo quedo, muchas casillas poliédricas. Está bien, ¿no? sí. Parecer, ¿no? Sí, bueno, es un intento de reflejar distintos puntos de vista, pero haciendo que todos los puntos de vista sean siempre subjetivos. A mí no me gustan los puntos de vista objetivos, no creo en ellos, entonces cuando en una novela trato de representar distintas visiones de la realidad, lo hago siempre a través de personajes que hablan en primera persona. Puede resultar un poco lioso, sé que en este libro es un poco lioso, que el lector tiene que hacer un esfuerzo para acordarse de quién está hablando, pero creo que al final se consigue con toda claridad. Pero en el fondo, te pongas como te pongas, siempre hay un narrador omnisciente. Hombre, claro, el que está inventando. La mano que escribe la novela. Claro, pero supongo que Paula también está de acuerdo con esto, o no, no sé. No del todo. No del todo. En tu novela también hay 2 narradores y quizá un tercero, que serías tú. Ya, bueno, hablaremos de ello. Hablaremos de ello, pero yo no estoy del todo de acuerdo. Yo creo que efectivamente lo que dice Ramón es cierto, ¿no? Es una narración poliédrica, puede haber muchas personas que cuenten su historia desde su punto de vista y puede no haber un narrador omnisciente, ¿no? O sea, puede estar absolutamente escondido. De hecho, es muy importante diferenciar entre el autor y el narrador, o narradores. Es muy importante. Bueno, en la medida en que En el caso de Ramón es complicado, porque está todo muy imbricado, ¿no? Pero yo creo que sí que es necesario. Pues no terminan preguntándote, bueno, pero esto es autobiográfico. ¿Tú te acostaste con fulano o te mataste o tuviste un accidente? En fin, ese tipo de cosas que parecen verdaderamente fuera de lugar. Sí, bueno, uno ya cuenta con eso, ¿no? Al escribir siempre cuentas con que el lector va a identificarte con él. Sí, efectivamente. Con el personaje, eso es absolutamente inevitable. Bueno, pero tampoco está mal. Tampoco está mal, también contribuye a que el libro penetre en el lector, porque el lector necesita encargar... Hombre, bueno, es lo de penetrar. Bueno, pues también incluso, ¿por qué no? Desflorando al lector, ¿no? Desflorar al lector, pero a lo que me refiero es que a que el libro, digamos, que haga su impacto y se quede en el lector,
porque el lector necesita figuras reales en que basar lo que le estás contando, a que agarrar lo que estás contando. Y bueno, le viene bien quizá decir, pues este es el autor y ya está, ¿no? Ya, pero bueno, yo creo que eso sería en cuestión de otro programa, pero en fin, yo sinceramente pienso todo lo contrario que tú en ese aspecto. Yo creo que el lector tiene que creer en los personajes que tú has construido, no en que tú eres el escritor, el narrador, el que has vivido todo eso, ¿no? Yo creo que tenemos que tener la suficiente capacidad como para construir personajes que sean verosímiles por sí mismos, ¿no? No sé, eso va en contra del Quijote, por ejemplo, ¿no? Nadie puede creerse el Quijote, nadie puede creerse el personaje de Don Quijote. Así vamos. Y no sé yo si no lo identificarían con Cervantes. La novela de Paula Izquierdo, La falta, es en cierto modo una especie de génesis a contrapelo, por eso habla de lo de crear personajes que caminan por sí solos, ¿no? Como Yahvé. Más o menos. Bueno, Ramón, ¿tú has sido alguna vez negro de alguien quien esté libre de pecado que tire la primera piedra? No. ¿Nunca te han encargado, ni siquiera en tus años mozos? Que... No, y además no conozco ningún caso. Tengo que decir que tampoco conozco ningún caso. ¿Negro? No lo conozco. Resulta, quiero decir, yo personalmente, no, yo no he vivido nunca ningún caso, ¿no? Oye, yo mismo, cuando tenía 20 y tantos años, me encargaron una vez que redactara las voces de un diccionario de mitología que firmaba otra persona. Sí, bueno, pues a mí no me ha pasado. Bueno, ya conoces uno. Pero ya conozco uno. No, sí conocer. Vamos a ver, he dicho no conozco ninguno. Lo que me he expresado mal. Lo que quería decir es que, estando yo en el mundo editorial y habiendo vivido la génesis de un montón de obras, pues negros no conozco. He conocido personas que han escrito pues la biografía de alguien y el nombre de ese alguien estaba en la portada, pero en páginas interiores, en la página de copyright, estaba el nombre de la persona que lo había escrito. O sea que eso es lo más que he conocido. Me llevé la sorpresa cuando la presentación del libro en Barcelona, de este libro en Barcelona, y espero que a ver si me acuerdo del nombre ahora. El chico que me presentó es un escritor. Parece que no te va a volver a presentar otro libro. No me va a hablar nunca más. Pero es que tengo un día hoy horrible, es un día Alzheimer de esto espantoso. Nada, bueno, es imposible que me acuerde. Pero el caso es que él, al presentar el libro, dijo que él se había identificado mucho con el libro porque él había sido negro. Ya. Y que él había escrito, pues había mantenido una columna semanal para un famoso escritor catalán y que él había escrito libros para famosos escritores catalanes. No dijo quiénes, pero efectivamente me encontré con que era el primer caso así, carne y hueso auténtico de negro que yo veía. Bueno, espero que huelgue añadir que los negros a los que nos estamos refiriendo no son negros de raza negra, sino negros entre comillas, de esos que escriben libros que firman otros autores. Lo digo porque leía recientemente el último libro que ha aparecido en España de Lem, donde se formula la ley de Lem, y según la ley de Lem dice que en el mundo actual nadie lee nada. Cuando alguien lee algo no se entera y cuando se entera se le olvida enseguida. Se le olvida enseguida, como ha pasado también con el nombre de este hombre que se llama Márquez. Bueno, te haré todavía algunas preguntitas, Ramón, sobre El último negro, Alianza Editorial Premio Fernando Quiñones de este año, pero tendrá que ser después de los anuncios que ahora llegan. Segunda parte de Las Noches Blancas. Estábamos hablando con Ramón Buenaventura, autor de El último negro, Alianza Editorial, Premio Quiñones de este año, y con Paula Izquierdo, finalista del mismo premio con La falta, publicado también por Alianza Editorial. Anuncié, y voy a cumplir mi palabra, que veríamos ahora, antes de seguir hablando con Ramón y con Paula, el vídeo que grabé hace aproximadamente un par de meses con Marianne Costa, autora francesa que acaba de publicar en Siruela su primera novela, El infierno prometido. Vamos a verlo. Marianne, no gano para sorpresas. Me entero de que has sido cantante de rock. Sí, señor. Tan elegante, tan grácil, tan aristocrática. Bueno, era joven, entonces era cantante de rock con faldas de terciopelo rojo y cosas terribles y muy barroca y lírica y muy loca. Bueno, el rock tiene mucha importancia en esta novela. El dossier que la acompaña dice que está escrita a ritmo de rock. Los títulos de los capítulos, por lo menos de una parte de la novela, se corresponden con canciones de rock.
Es la novela también de una generación. Es del pasaje de los 25 a los 30 años, ¿no? De mi generación en los años 90. Y entonces yo quería ser testigo de la muerte del rock, porque ya se murió el rock, ¿ves tú? Ahora los jóvenes bailan solos, tomando ácidos y pildoritas en música de techno. Entonces el sexo, la energía sexual desapareció de la música. Entonces yo quería también hablar de esta triste muerte. Bueno, yo te confieso, Marian, que yo detesto el rock. En mi juventud hice denodados esfuerzos para que me gustara, pero nunca lo soporté. Y bueno, me encuentro con esta presencia masiva del rock en tu novela, y es una presencia satánica. Toda la figura de Drog, que digamos que es el coprotagonista negativo de la novela, es una presencia envuelta en rock. Sí, absolutamente. Creo que es solo una cuestión de vocabulario, ¿ves tú? Hay generaciones que fueron generaciones del jazz. Cada generación tiene su imagen de lo que es la energía de la juventud. Y para la mía fue el rock, con personajes como Mick Jagger, Elvis Presley, que fueron hombres deseables para las mujeres. La gran cosa del rock and roll es que nos produjo hombres a nosotras mujeres, que eran objetos de deseo. Entonces, en el fondo de eso se trata. Hablaremos de Drog, pero antes de que hablemos de Drog, te voy a decir 2 o 3 cosas sobre él. Mejor dicho, las dices tú. Una, hay un apéndice en la novela, ¿no?, que explica muchas de las cosas de la novela, y en uno de los fragmentos de ese apéndice se dice que Drog nació el mismo día, a la misma hora en la que estaba muriendo Brian Jones, que fue el fundador de los Rolling Stones, y pesaba casi 7 kilos, lo cual es un peso abiertamente satánico, como yo he dicho antes, ¿no? Y luego en la novela, cuando reaparece Drog casi al final de la novela, reaparece contra el telón de fondo musical de un contestador en el cual está puesta la canción Simpatía por el Diablo de los Rolling Stones. Bueno, hay un tema en toda la literatura, y francesa sobre todo, que es el tema de la femme fatale, la mujer que te hace perder la cabeza, ¿no? Y yo quería contar de una pasión vista desde el punto de vista de la mujer. Entonces el hombre tiene que ser así, como un homme fatal, ¿ves tú? Entonces, por eso se entremezcla lo de Drog con esas referencias al diablo, que también podría ser el diablo del tarot, es decir, es el diablo de las profundidades del deseo. En ese apéndice que ya he citado, en un fragmento que se titula Acerca del rock and roll, tú das duro al rock and roll. No sé si es ironía o es lo que piensas ahora del rock and roll. Llegas a decir fenómeno nocivo y degradante, peculiar de nuestra época, la afición de la juventud a los ritmos primitivos y al modo de vida soez, característico del área cultural, etcétera, etcétera. Esa masa vociferante, esa muchedumbre de zombies que abyectas excidencias descerebran, unida en una celebración paleolítica. Insisto, ¿esto es ironía o es lo que piensas del rock y por lo tanto de tu periodo rockero ahora? Lo pongo en la boca de un filósofo, ¿no?, que está mirando, un filósofo francés que he inventado, que se llama René Albert Serin, y que está mirando las cosas desde el punto de vista racional y totalmente cerrado. Entonces, yo no tengo tesis. En el fondo puedo, como cada novelista, creo, sostener una cosa y otra y su contrario. Y lo que me encanta en la novela es poder ver las cosas desde todos los puntos de vista. Pero diría que es más como una crítica del espíritu racional filosófico francés, ese pasaje que acabas de leer. Bueno, en esa lista de canciones de rock que ponen título a muchos capítulos, hay también una canción que no es de rock, Only You. La única que yo conocía, debo decir. Sí, es la canción que canta locamente la madre de un joven soldado del país de allá, que está en guerra, y es una mujer que ha perdido la cabeza por los bombardeos y todo, y anda cantando Only You todo el tiempo. Segunda sorpresa, biográfica, no narrativa. Aprendiste serbo-croata. Y trabajaste en Sarajevo. Da, govorim srpsko-hrvatski. Baš dobro govorim. Lo hablo bastante bien. Hablo español mejor que serbo-croata, pero sí. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué me pasó? Es que para mí fue un momento de toma de conciencia. ¿Ves tú? Yo tenía 24 años cuando empezó la guerra de Yugoslavia. Era alumna de una escuela de teatro y mi mejor amiga era yugoslava, mi profesora era yugoslava. Bueno, evidentemente que después hubo un momento en que tuve un amante yugoslavo y de pronto esa guerra dejó de ser anónima, como todas las guerras que estamos viendo en la tele que son anónimas. Y entonces se me despertó la conciencia del otro.
y empecé a pensar que tenía que ser útil. Y mi manera de ser útil para empezar fue de aprender el idioma y después de ir a trabajar benevolmente, etc. ¿En ese amante yugoslavo se inspira la figura de Drog? No tanto, es un compuesto de muchas cosas. Pensé mucho más en Marlon Brando que en una persona real, para decirte la verdad. En cualquier caso, Marian, te estoy haciendo todas estas preguntas sobre tu vida, que no solo sobre tu novela, porque hay evidentes concomitancias, coincidencias entre tu vida y la novela. Yo no te voy a preguntar lo clásico, es una novela autobiográfica, pero sí te voy a decir, ¿los elementos autobiográficos que hay en ella son un simple telón de fondo o realmente hay un peso autobiográfico en la novela? Te voy a decir cómo escribo, Fernando. Yo no cuento mi vida porque generalmente mi vida es muy poco interesante. Pero... rockera, serbocroata, la guerra, Sarajevo, no tampoco... Sí, pero cuando haces un... Pero ¿cómo decirte? A mí no me interesa contar mi vida o la de alguien. De la misma forma, nunca tomo una persona para hacer un personaje con ella. Lo que sí me apasiona es el conjunto de perplejidad y de emociones, porque soy una loca emocional, soy una herida viva yo, ¿eh? Las cosas me impactan y todo. Entonces, ando buscando una historia que sea bastante interesante de contar, en la cual puedo poner las impresiones, como decía Gurdjieff, ¿ves tú? Me dejo impresionar por la realidad, pero la trama de la novela es totalmente ficcional. Yo diría que hay 10% de cosas, de vivencias en ella. En el dossier que acompaña la novela se dice que es una historia de amor fu. Yo te pregunto, ¿una historia de amor fu o de sexo loco? De feroz encoñamiento de la protagonista. No sé si entiendes la palabra encoñamiento. Sí, muy bien. Yo quería hablar del deseo. Y para mí el deseo es el conjunto de los dos, ¿ves tú? El deseo como una fuerza que no es nuestra, pero que nos atraviesa, que viene del universo, de las estrellas, y que está tratando de hacernos adultos, pero que muchas veces se queda en un nivel muy infantil o muy negativo. Y yo quería hablar de cómo una persona se puede despertar en la conciencia a través de un deseo loco, deseo amoroso, deseo sexual. Un encoñamiento, en definitiva, es una drogadicción. El objeto y sujeto masculino de ese encoñamiento se llama, ya lo hemos dicho, drog. Sí. ¿Drog por droga? ¿O es un nombre habitual en Serbia o en Croacia? No es un nombre habitual y además yo traté de crear un universo de fantasía porque cuando empecé a escribir la novela empezaba la Segunda Guerra de Chechenia y yo no quería hacer una novela sobre Yugoslavia, sino una novela sobre una guerra lejana, ¿ves tú? Entonces inventé nombres, inventé situaciones y Drog me sonaba como un nombre de bárbaro, pero hay hombres yugoslavos que se llaman Dragan, pero no tiene nada que ver con esto. Y evidentemente la referencia era la adicción emocional y sexual que ella tiene por él. Bueno, de hecho, Drog es un bárbaro. Sí. Es una bestia, incluso le aplicas el calificativo de bestia en alguna página de la novela, y el amor que la protagonista siente o el encoñamiento, siente por Drog, no es un amor bonito, es un amor enfermo. No es un amor que libera, aunque conduzca en definitiva a la liberación por caminos transversales. Es un amor que tiene una enorme calidad de sadomasoquismo. Y cuando sabes que soy terapeuta también y que veo muchísimo a la gente. Y creo que es una cosa que probablemente cada mujer ha vivido una vez en su vida. El nudo sadomasoquista en el amor. Y es muy raro, ¿por qué nos gusta tanto sufrir? ¿Ves tú? Yo quería investigar esto, ¿no? ¿Qué opinas? Pero hay en esa historia de amor como un determinismo fisiológico, como un mecanicismo corporal. Entonces, fíjate que cuando Drog se va, la protagonista lo que pierde es el olfato. Algo muy, en fin, algo muy químico, algo muy corporal, algo muy mecánico, algo muy fisiológico, ¿no? Es decir, que tenemos dos sentidos intelectuales, que son la vista y el oído, ¿no? Y después tenemos los sentidos vergonzosos del gusto, de lo que nos gusta, del olfato. Y para mí es un misterio maravilloso que cuando alguien te gusta, ¿ves tú? Porque podemos pretender que dominamos el mundo, en este mundo tan patriarcal, donde se inventó la cirugía, donde se puede inventar una palabra tan bonita como encoñamiento, pero en el fondo no dominamos nada. Llega siempre un momento en que tocamos el fondo negro misterioso de nuestros seres y estamos dominados por nuestro gusto. Y eso es el peor castigo y el más gran regalo que nos puede pasar.
La novela, Marian, es una novela, tu novela es una novela iniciática, una novela de rito de paso, el rito de paso que conduce a un ser humano pues desde la adolescencia hasta la edad adulta. Y eso es algo que se ha hecho muchas veces en la historia de la literatura, pero casi nunca por mujeres. Era un tema muy masculino. La cosa más importante que quería hacer era tratar de hablar como un ser que soy, porque soy un ser, ¿ves tú? Soy un espíritu, soy un alma. Profundamente lo soy, pero vivo en ese cuerpo de mujer, tengo senos, tengo ovarios, tengo, bueno, todo lo que sabes que tiene una mujer. Entonces, mi experiencia de la vida en muchos puntos es diferente. ¿Y qué veo en la literatura femenina? En este momento veo o sentimentalidad que me dan ganas de vomitar o obscenidad que no me habla de mi experiencia. Entonces, tenía que hablar iniciáticamente, pero encarnando la iniciación en un cuerpo de mujer. A ver, ¿te gustó leer esto? Claro que me gustó mucho. En la novela hay también algo parecido al Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En toda la parte, bueno, serbocroata, llamémoslo allá, que es como se llama en la novela, y en la ciudad sin nombre, la protagonista durante el día lleva una vida generosa, humanitaria, intelectual, cultural, y en cambio por la noche se pierde por los tugurios de la ciudad y pasa a otro mundo completamente diferente. Yo quería hablar del encuentro con el inconsciente profundo. Y para mí el inconsciente profundo es a la vez angelical, ¿ves tú? Entonces es el descubrimiento de un amor que es más grande que uno mismo y que va hacia los demás. Es el descubrimiento que el más gran poder que tenemos es el poder de ayudar, pero al mismo tiempo, para que el árbol pueda crecer sus ramas hacia el cielo, tiene que hundir sus raíces en el fondo. Entonces el mundo de la noche es el mundo en que Alicia hasta se droga, cosa que yo no hice mucho en mi vida, bebe y termina teniendo experiencias emocionales sexuales muy inhabituales, pero que también la revelan a ella misma. Quería hablar de ese doble aspecto de nuestro inconsciente, que es a la vez luz y sombra, ¿no? Bueno, tú habías publicado a la limón, como decimos por España taurinamente, con Alejandro Jodorowsky hace unos meses, La Vía del Tarot. Todo el mundo sabe, creo yo, a estas alturas que eres, bueno, pues la mujer, la compañera, no sé muy bien cómo llamarlo, de Alejandro Jodorowsky, y supongo que quieres desvincularte de la figura de Alejandro Jodorowsky con esta novela que es solo tuya y no de él. Pero la verdad es que yo aprecio en ella elementos jodorowskianos. Sin ir más lejos, ese personaje muy importante en la novela que se llama Hubi o Hubu, o no sé cómo se pronuncia. El doctor. En él, bueno, este doctor que le dice a la protagonista cosas, pues, en fin, para curarla, digamos, como que camine con los ojos cerrados por la calle, que haga una lista de las formas posibles de suicidarse, que aprenda karate. Todas estas cosas son bastante jodorowskianas, ¿no? El doctor Hubu es un conjunto de toda la gente que me ayudó a sobrevivir a mis pulsiones suicidarias cuando era joven, me quería matar, y que me enseñaron a vivir. Por eso el libro también está dedicado a los profesores de invisibilidad. Entonces, el mayor de esos, el que más contó en mi vida fue Alejandro. Y bueno, quizás se Marian costizó un poquito desde hace 8 años también Jodorowsky, ¿no? Pero evidentemente que hay aspectos psicomágicos en el personaje de Hubu. Pero para mí también era un personaje que encarnaba mi propia capacidad a hacerme terapeuta. Entonces, evidentemente hay actos de psicomagia, pero hay muchas cosas que vienen del método Feldenkrais, que vienen de Milton Erickson. Bueno, tú ves a Alejandro y con razón, y yo le dediqué el libro, y no creo que me quiero desatar de él, sino que quiero caminar a su lado y, si es posible, un día a su altura. ¿Está dedicado el libro, Alejandro? Sí, oye, señor. Pues no me di ni cuenta. ¿Dónde está? ¿Ves tú? A Alejandro. Alejandro, dice. es verdad, me salté esa página. Sí, señor. Como solo hay 2 palabras. Sí, señor. Bueno, pero para volver al doctor Hubu, también porque yo escribí primero para publicar en Francia, que es mi país, ¿no? Y yo quería ofrecer en una novela un gusto de estos aspectos psicomágicos de la vida, porque creo profundamente que la psicomagia es una revolución que va a cambiar el mundo. Entonces estoy ayudando, empujando a que entre por todos lados. Bueno, la novela tiene un aliento y un hálito psicoanalítico y terapéutico, ¿sí? Y Alejandro Jodorowsky dice que en el momento actual la terapia tiene que ser un arte. Esta novela es un ejemplo de terapia como arte y también de arte como terapia, de las 2 cosas, ¿no?
Absolutamente, yo creo más allá de esto que la literatura se está muriendo, ya la gente no lee nada, andan leyendo novelas escritas por, no novelas, sino autobiografías escritas por estar de cine, libros de políticos y todo. Entonces, no se puede hacer simplemente literatura nombrilista, hay que hacer literatura para salvar el mundo, es lo que traté de hacer humildemente. Bueno, para salvar al mundo y para salvar a la protagonista y quizá para salvarte a ti. Esta es una novela de liberación. Esta es una novela, creo yo, que evidentemente ha jugado un papel en tu vida. La escribí exactamente al mismo tiempo en que estábamos escribiendo con Alejandro La Vía del Tarot. Nos demoramos 5 años y estaba trabajando entre el libro del tarot y la novela. Para mí fue un gozo extraordinario, me dio un gusto increíble y lo escribí también porque creo que una voz femenina en este mundo es necesaria para bailar y cantar con las voces masculinas. Y entonces me gusta entrar en el, ¿cómo se dice?, en el canto general del mundo, tratando de darle una voz que tenga algo de feminidad. Tú eres la discípula predilecta de Alejandro Jodorowsky en La Vía del Tarot, en la psicomagia, en todas estas cosas, y en tu novela, en el último capítulo prácticamente, curiosamente, la protagonista acude a la consulta del doctor Ubi y está vacía, y ella se convierte en la nueva doctora. Porque, ¿sabes? En el camino espiritual, tal como en el camino psicológico, hay un momento en que cuando has entendido cosas, has meditado, has trabajado, te vuelves muy flojo. Entonces, la única manera de seguir con tu camino es empezar a dar lo que has recibido. Es verdadero en el zen, en el karate, cuando llevas la cintura negra empiezas a enseñar, etc. Enseñar, ayudar, no es tomar el sitio del maestro, es seguir con lo que el maestro te ha enseñado. Entonces, para mí, si Ubu se va es porque está necesitado en otro sitio. Pero Alicia, si ha recibido las enseñanzas de su mentor, tiene que empezar a dar. Lo que recibo no es para mí, es para darlo. ¿Ves tú? Nada para mí que no sea para los demás, como dice Alejandro Jodorowsky. Es necesario, tal como sucede en tu novela, descender a lo más profundo de los infiernos para desde ellos tomar impulso y regresar a la superficie. Absolutamente, yo creo que una sabiduría que no está anclada en tu satisfacción profunda, en tu sexualidad más escondida, no existe. Es decir, que las profundidades del ser humano, las cosas que estamos tratando de esconder, la vergüenza y todo, es el material más precioso, es el pantano desde el cual crece el loto. No sé si eres consciente, Marian, de que tu novela repite el esquema de la Divina Comedia. Infierno, el de los amores con Drog, purgatorio, el paso por Sarajevo y paraíso. Sí. Los canarios amarillos que gorjean y que están en la consulta del Exactamente. Era una de las cosas que era parte de mi conciencia cuando la estaba escribiendo. Estoy muy feliz de que lo hayas notado. Una última pregunta, Marian. Dime. Esta es tu primera novela. Sí. Además de ser una novela, lo he dicho e insisto en ello, evidentemente este es un libro que ha jugado un papel importante en un proceso tuyo de liberación. Hay una novelista que a mí me ha gustado mucho, de años recientes, India Arundhati Roy, que ha escrito también una primera novela, El Dios de las pequeñas cosas. Es también una novela, en mi opinión, que juega un papel muy importante en la vida de Arundhati Roy. Todo el mundo se pregunta, y han pasado ya bastantes años y no ha escrito una segunda novela, si Arundhati Roy ha llegado a la literatura porque necesitaba escribir esa novela para llegar a ser quien es, y en ese caso a lo mejor no habrá nunca una segunda novela. En la medida en que yo percibo este paralelismo, las novelas entre sí no tienen nada que ver, pero sí ese paralelismo de actitud de la novelista hacia su novela entre Arundhati Roy y tú, te pregunto, una vez liberada, una vez embarazada de 2 mellizos, no tú sino la protagonista, va a haber una segunda novela. Sí, estoy escribiendo. Sabes que yo escribo desde la edad de los 12 años. He publicado ya 3 libros de poesía en Francia. Soy escritora verdaderamente y estaba trabajando cuando estaba escribiendo también en otro proyecto que tiene que ver con mis raíces y mi árbol genealógico y que por eso lo dejé un poquito de lado porque era muy pesado. Y ya entré en él y ya estoy transpirando a gotas muy, muy largas. Y bueno, creo que voy a escribir hasta que me muera porque no puedo vivir sin escribir. Marian, leeré tu segunda novela con la misma intensidad con la que he leído esta, El infierno. Muchísimas gracias.
Con Ramón Buenaventura charlamos durante toda la primera parte del programa. Nos quedaron dentro algunas preguntillas que me gustaría todavía formularle, pero será más adelante. Vamos a hablar ahora con Paula Izquierdo, La falta. Paula, paralelismos con tu compañero de Premio Quiñones. Tercera novela también la tuya, como la suya, ¿no? Sí, la verdad es que no se me había ocurrido, pero es cierto. Paralelismos, pues yo creo que el único es que él no tenía ninguna intención de hacer una metanovela y yo sí tenía una intención de hacer una metanovela. Es decir, en ningún momento se sabe si lo que estás leyendo es verdad o es ficción. Y eso es lo que me interesaba, es precisamente no encontrar o no saber cuál es el límite entre una cosa y la otra, ¿no? Cosa que nos ocurre en cierta medida a todos, ¿no? Bueno, tu novela cuenta la historia de un cincuentón, Pablo, psiquiatra, que lee unos cuadernos escritos por su hermana menor, con la que ha tenido muy poco contacto a lo largo de la vida, hermana menor que ha muerto, y cae en crisis. Este es un argumento clásico, ¿no? El de la persona de media edad, que de repente ante un acontecimiento exterior imprevisible que le sobreviene, se replantea toda su existencia, se destruye su mundo. Bueno, es posible. A mí lo que me interesaba es darle una segunda oportunidad a la gente que tiene una vida absolutamente estable, hecha y regular, y de repente se da cuenta de que todo lo que tiene entre manos no es más que, no voy a decir basura, ¿no? Pero que es absolutamente ficticio, ¿no? Entonces, en el caso de Pablo, que es el psiquiatra de 50 y tantos años, yo no creo que sea cincuentón, porque además hoy por 53 años tiene, ¿no? 53 años, sí, pero no, cincuentón en el sentido peyorativo de la palabra, porque verdaderamente está en la plenitud de su vida, hoy por hoy, ¿no? Es decir, en el 2005 yo creo que la esperanza de vida ha aumentado bastante, ¿no? ¿A quién se lo cuentas, Paula? Bien, Fernando, pues tú eres un ejemplo. Sesentón muy avanzado, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que efectivamente creo que uno se puede equivocar muchas veces en la vida, pero que siempre, salvo la muerte, siempre se puede salir de ese atolladero, ¿no? De esa mala, como si dijéramos, mala vía o mal camino. Y en el caso de Pablo no es que sea un mal camino, porque es un hombre de prestigio, es un hombre que tiene su vida resuelta y demás, pero que efectivamente no conoce lo que es las relaciones personales, ni la relación con las mujeres, ni la relación con el mundo, ¿no? Con el mundo de los sentidos. Y eso es un poco lo que le hace descubrir esta mujer, que es 10 años, que es su hermana, que es 10 años más joven que él, y que efectivamente es escritora. Entonces, cuando hablo de que es una metanovela, es que él recupera los cuadernos de su hermana una vez muerta, pero no sabe si efectivamente lo que está leyendo es ficción o es realidad. Bueno, y se queda estupefacto al descubrir que en esos cuadernos su hermana era una mirona que se iba, pues yo qué sé, por los lugares donde abundan las prostitutas. No solo una mirona, porque también llega, está en un bar de alterna, es decir, algo más que una mirona, ¿no? Sí. Pero en fin, el caso es que se sentía atraída por el mundo de la prostitución y andaba por él. Pero ella o el personaje que está construyendo para la ficción, ¿tú lo sabes? No. Yo tampoco. ¿Tú, que eres la autora? No tengo ni idea. Entonces es curioso porque ella es una mirona, pero también él. Él al leer los cuadernos de su hermana se convierte en un voyeur, ¿no? Claro. ¿Y cómo termina? ¿Qué hace al final? Él. No querrás contarlo. No. Pero efectivamente yo creo que él se va tiñendo de lo que está leyendo de su hermana. Es decir, al final las palabras tienen sentido, ¿no? Tienen una fuerza que es absolutamente indestructible, ¿no? Con respecto a otros aspectos de la vida, ¿no? De hecho, esta novela transcurre en los 7 días en los que se hizo el mundo, ¿no? En el caso de Pablo, pues se deconstruye, además, ¿no? es domingo, al séptimo descanso. Exactamente. Y al séptimo, un año más tarde, pues se resuelve, que no se resuelve, por cierto, lo siento por los lectores, pero sí que creo que se llega a una cierta resolución, ¿no? de la historia. Los dos personajes, además del voyerismo, tienen otra característica común. Son masoquistas o por lo menos victimistas, buscan el castigo. Bueno, yo creo que en eso hay una diferencia. Creo que en el caso de ella sí que efectivamente busca el castigo, y para buscar el castigo pues tiene que sentirse culpable, ¿no? En el caso de él es todo lo contrario. Yo creo que en el caso de esta mujer, en realidad ella supuestamente, o ella o un personaje de su posible novela o trama o narración, se prostituye
pero en realidad se prostituye porque tiene que buscar de alguna forma la venganza respecto a una relación que no funciona, ¿no? A un amor imposible. En el caso de él, yo creo que es precisamente todo lo contrario, ¿no? Es decir, él es el que está detrás de encontrar la culpa, y la culpa la encuentra precisamente en no haberse ocupado de una hermana, donde en algún momento de la novela, o quizá a lo largo de toda la novela, se va descubriendo que hay una relación que va más allá de lo que es una relación fraternal, ¿no? Que puede ser incestuosa incluso. Paula, yo decía antes que la novela era una especie de Génesis al revés, de contrapunto del Génesis. Bueno, la verdad es que son 7 días los que, según la Biblia, tardó Dios en crear el mundo, y aquí no se crea un mundo, pero se destruye un mundo. Es el mundo del protagonista, el mundo de Pablo, ¿no? Y la novela está plagada de alusiones a este tono bíblico. Por ejemplo, en un determinado momento, la única cinta que encuentra el protagonista en la guantera del coche es la creación de Haydn, ¿no? Y al final incluso se habla ya descaradamente del fin del mundo, de que estamos en pleno fin del mundo. ¿Todo esto ha sido casual o lo has buscado? Este paralelismo con el Génesis. ¿Y tú me lo preguntas? Pues Quiero decir, Fernando, no, perdóname, o sea, creo que no hay nada casual en las novelas, no hay nada casual en la narración, todo esto está hecho a partir de una idea, como si dijéramos, de un germen, y a partir de ese germen uno va construyendo todo, absolutamente todo, nada es gratuito, ¿no? Por eso yo creo que es importante las distintas, una de las cosas que me decía Juan Goytisolo, y creo que lo he repetido en más de una ocasión, pero es que es muy cierto, y es que una novela verdaderamente es una novela cuando se tiene que empezar a leer una vez que se ha terminado, es decir, las claves son miles, ¿no? Y todo lo que aparece, ocurre y tiene lugar en esa novela, por ejemplo, el asunto del perro, del comienzo, el atropello de ese perro, que no ha sido culpa de él, pero que lo ve muerto en la carretera, tiene un significado que es una metáfora de todo lo que va a ser luego la novela, ¿no? El desarrollo... De todas maneras, Paula, yo en esta larga experiencia que tengo ya de entrevistar autores, en bastantes ocasiones me ha pasado hablando con un escritor, con una escritora, que yo o alguien le ha dicho algo que ha sorprendido mucho al autor o a la autora, porque no se habían percatado de que eso estaba en la novela. Lo digo a propósito de esto que has dicho, y tú me lo preguntas, nada es casual en las novelas. Yo creo que a veces hay cosas en las novelas que el autor desconoce. Sí, Ojalá. yo creo que sí. Ojalá, a mí me encantaría. Lo que pasa que, bueno, que hay algunas cosas que sí que yo he manejado, es posible que hay algunas otras que no, y me encantaría descubrirlas, pero bueno, en fin, en este momento la pregunta sobre los 7 días de la creación, o el asunto de, bueno, pues el atropello del perro, es decir, esa catarsis que sufre este hombre, ¿no? Que desde el principio está más o menos apuntada, pues no son, o lo de Haydn y la creación, pues no son aspectos gratuitos. Paula, en tu obra literaria, no solo en tu obra narrativa, yo aprecio un interés por las conductas depravadas, por estas conductas marginales, a menudo casi psicopatológicas. Por ejemplo, bueno, escribiste un libro, Cartas de amor salvajes, que eran sobre cartas de amor de los escritores, donde había bastante depravación. Escribiste tu último libro anterior a este fue sobre Picasso y sus mujeres, donde había, tanto por parte de Picasso como por parte de sus mujeres, pues rasgos verdaderamente muy depravados y a menudo también frisando en la psicopatología. Y repasando el dossier que me ha enviado la editorial, me entero de que has traducido o estás traduciendo o vas a traducir, y va a aparecer de un momento a otro, Bubú de Montparnasse. Te interesa mucho ese mundo, ¿verdad? Yo creo que ese mundo es el que vivimos. Yo creo que todos somos una panda de depravados. Perdón, no quiero decir depravados en el sentido peyorativo de la palabra, pero todos tenemos nuestro lado oculto, nuestro lado oscuro, ¿no? Y a mí lo que me interesa es precisamente descubrir esa parte e intentar entenderla, que por supuesto nunca la entenderé, ¿no? Ni yo ni nadie. Pero bueno, a lo mejor es esa parte científica de mi hemisferio izquierdo que me, bueno, pues no sé, que me potencia el intento de analizar qué es lo que nos pasa con lo que nos pasa. Dice mucha gente, yo no matéis al mensajero, que a menudo las mujeres tienen fantasías de ser prostitutas, o incluso fantasías, ya sé que esto es muy incorrecto políticamente, incluso fantasías de ser violadas. En mi experiencia sí, porque yo, sí. Incluso en el año que viene en Tánger había una recopilación de fantasías femeninas que eran reales, eran cosas que me habían contado a mí las mujeres. Me sorprendió mucho encontrarme con fantasías de violación. Hombre, a mí ser violada por la persona que amo me parece lo mejor que me puede ocurrir, ¿eh?
Ah, bueno. Bueno, eso ya es una violación, Bueno, ya, pues es ya una está. violación muy relativa. No, pero es puede un que... juego. No, sí, en fin, pero es un juego que puede ser muy interesante. Lo que pasa es que esto son fantasías que nadie tiene por qué querer que se cumplan, ¿no? Pero sí que existe Sí, la no fantasía de sé, yo violación, parece, respecto a eso pues tengo mis dudas, ¿no? Sobre todo porque actualmente, bueno, pues lo de la violación tiene un carácter demasiado grave, ¿no? Como para poder hablar de ello de forma más o menos frívola. Pero por eso digo que es posible que más que ser violada es el sentimiento que te transmite alguien cuando te desea. Entonces, te desea tanto que te viola, pero claro, la persona que te desea tiene que ser alguien deseable para ti. Y en ese sentido, bueno, pues no estaríamos hablando ni muchísimo menos de violación, ¿no? Sino que sería un deseo quizá, no, un deseo oculto, ¿no? Que es distinto. ¿Me dejas que te haga una pregunta muy indiscreta? Dios mío de mi vida, no lo quiero ni pensar. Sería legítimo, ¿eh? Porque legítimo es todo. Un escritor pero yo puedo no tiene que contestarte. procurar vivir las experiencias que luego recogen sus novelas. Pero yo puedo no contestarte. ¿Has ido alguna vez, como Mirona, como Guayer, a merodear, no sé, por la casa de campo, por lugares parecidos? ¿Cómo lo hace Sara en tu novela? Pues no. Zola, y es una anécdota que a mí me encanta, Ramón, me la habrás oído contar alguna vez, Zola, o Zola, si nos ponemos refitoleros, cuando iba por los bares de París en su época, el camarero le preguntaba: ¿usted qué toma, señor Zola? Y Zola le decía: yo tomo notas. Bueno, pues lo mismo, ¿no has ido para tomar notas? Ni siquiera. Lo que pasa es que he tenido tantas oportunidades de pasar por delante, tantas oportunidades, que he sido capaz de poder tomar notas en lo que es el recuerdo, ¿no? Porque he pasado muchísimas veces por toda la zona donde están las prostitutas en distintas épocas del año durante casi 15 años de mi vida. Con lo cual no me ha hecho falta ni siquiera el cuaderno, bueno, cosa que habitualmente utilizo. Yo sí he ido a merodear en más de una ocasión, no sé si Ramón también lo habrá hecho. No. A mí es que ¿Nunca? ¿Por curiosidad? Hombre, ¿No te gusta visitar los barrios te chinos de las ciudades, los barrios de luces rojas? Curiosamente no, lo que pasa es que en las ciudades acaba uno siempre pasando de alguna manera y te detienes más o menos. Bueno, sí, hay una curiosidad siempre, pero desde luego no con intención literaria, ¿no? De tomar notas. Claro, Esto. ten en cuenta que Sara, cuando cuenta la historia de su experiencia en la casa de campo de Madrid, nunca se sabe muy bien si ella está presente o no está presente, salvo al final más o menos, que parece que participa en una relación sexual con otra chica y demás en un coche. Pero siempre es una mirada bastante asombrada, ¿no? Bueno, es que es bastante asombroso lo que es se que ve es en muy esos asombroso, lugares. es muy asombroso. Ese es el germen de toda esta historia. Claro, cuando se lo cuento a alguien me dice: bueno, ¿cómo es posible que a partir de ahí hayas construido toda una novela? Pero es verdad. Paula, una última pregunta sobre tu novela. La tensión narrativa se sostiene entre dos polos diferentes: los excesos de la razón por parte de Pablo y los excesos de lo irracional, de lo incalculable, de lo lírico, de lo onírico por parte de Sara. ¿Con qué me quedo? No, yo sinceramente creo que prefiero a Sara. ¿Y tú, Ramón? Es que iba, como estamos en la televisión no me he atrevido, pero iba a preguntarle a Paula, ¿qué? Porque no he entendido lo que ha dicho. ¿Prefieres qué? Que prefiere los excesos de la Prefiero a Sara. No son los excesos de la pasión, son los excesos de lo irracional, que prefiere a Sara. Si tengo que excederme por algún lado, prefiero excederme por lo irracional. De todas maneras, creo que es muy perjudicial para la salud y que no conviene, ¿no? Pero, joder, ¿cómo se puede vivir si no? En fin, yo... Se puede. Sí. La Pero gente que vive... excesos son los de la razón, eso no cabe de ninguna. La razón puede ser El asesina. sueño de la razón produce monstruos, ¿no? No es solamente monstruos, puede producir... Pero es que el sueño de la sin razón os voy también. a decir una cosa, es que la pasión sin la razón no existe. Para tú poderte apasionar con algo, tienes que haber asumido y asimilado lo que estás sintiendo, con lo cual estás utilizando las dos cosas, ¿no? Ramón, teníamos pendientes algunas me queda un poco preguntitas. perplejo con esto último. Bueno, si quieres comentarlo. No, porque... Está bien. La pasión
Exige razón. Bueno, ¿vale? puesto que Paula Izquierdo acaba de lanzar unas cuantas afirmaciones inquietantes, yo también te voy a preguntar por una información inquietante que haces en una entrevista de Nuria Zancot en el Cultural del Mundo, donde literalmente le respondes a una pregunta de Nuria, dices, si hubiera aceptado el cargo de vicepresidente para América Latina de Norton Simon, ahora estaría muerto. ¿A qué te refieres? ¿Muerto por exceso de estrés? Claro, estaría muerto porque ese cargo implica el típico lema de las grandes empresas internacionales, trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana. Full time, pero full time en todo el tremendo sentido de la palabra. Y seguramente me habría muerto, sí, porque ya no podía más. Cuando yo salí de este ambiente de las multinacionales, ya realmente no podía más. Salí engañado, salí pensando que porque había publicado un libro de poesía ya iba a poder vivir de la literatura y cosas así. Efectivamente eso fue una estupidez en su momento, pero también salvé la vida seguramente. Ramón, no nos queda mucho tiempo, pero la verdad es que no puedo dejar que te levantes de esta mesa sin decir que en tu novela, en esta, como en las anteriores, hay chisporroteo verbal, fiesta de la palabra, precisión de la palabra, invención de la palabra, fusión silábica de palabras diferentes y al mismo tiempo también toda una serie de juegos tipográficos que te gustan muchísimo y que me imagino que deben acarrearte la inquina de los correctores de pruebas. Los hay que disfrutan, ¿eh? El del año que viene Tánger masoquistas como... Claro, porque además no como tú, sino como los personajes de la novela. Como de Sara. carácter paulino o pablino. Pues sí, los hay que disfrutan y los hay que son unos talibanes de la tipografía y que se oponen con todas sus fuerzas a que cambies. Si estás utilizando time, pues es time hasta el fin de la última página y no puedes meter una Garamond, por decir dos tipos que un lector no distingue. Pero en este libro en concreto he frenado muchísimo mis encanta. impulsos, ¿no? Garamond. Sí, Es otra Garamond. Es un posibilidad. tipo de letra antiquísima. Ya sabes, no te olvides en tu No me próxima olvido, no me novela, olvido. Paula. Bueno, nos quedan 3 minutos o algo así para que recomendéis libros y veo que los dos habéis traído un montón de libros, así que venga, tú uno, Ramón, y tú otro, Paula. Bueno, pues hablo rapidísimamente de un libro que se ha publicado en la editorial Funambulista y que se llama Los negros del traductor. Es obra de Claude Breton, que es un traductor al español, un francés que traduce al español y que ha traducido pues a Juan Goytisolo, a Jiménez Lozano, Juan Marcé, a Carmen Martigait, en fin, no voy a decir la lista porque nos comemos el tiempo dando la lista. Ha traducido a más de 100 autores. Es una novela... es una ocurrencia, es una novela muy ingeniosa. La novela cuenta la historia de un traductor, claro, naturalmente, de un traductor, puesto que la ha escrito un traductor, que en un momento determinado decide que le va a salir muchísimo mejor escribir él las novelas y encontrar autores españoles que las firmen. Entonces él lo que hace se escribe la novela, entra en contacto con un genio de la literatura española y el genio de la literatura española, que está todo el tiempo haciendo lo que el autor llama el via crucis, es decir, tomándose copas de bar en bar y no tiene tiempo para escribir, dice, pues muy bien, pues entonces vale, tú la escribes en francés, luego la ponemos en español y la publicamos en Francia y en España. Y así sucesivamente. Un segundo, porque si no la cosa se desmorona. No, es que te iba a preguntar si el genio era José Magistro. No era Pepe Magistro, no. El caso es que en el momento determinado uno de los autores se revela y este entra en una terrible espiral porque empieza a tener que matar a todos los autores que se le revelan para poder mantener su tinglao. En fin, es divertida de leer, tiene una cosa curiosa, está traducida por 4 traductores, que ya no tengo tiempo ni de decir el nombre, pero es una serie de ocurrencias editoriales y del autor que hacen del libro una lectura bastante amena. Ahora. Bueno, pues yo voy a recomendar Gracias por no leer, de Dubravka Ugresic. Y yo te pediría... Editor, por supuesto, La Fábrica. Y te pediría, Fernando, yo creo que para cerrar este programa tan estupendo, leyeras este párrafo, si nos da tiempo. Pero sí, que en el fondo es un poco el resumen, sí, efectivamente, es el resumen de la idea de esta mujer. Ella hace una crítica feroz, con un sentido del humor brutal, sobre lo que es la industria editorial. Y luego, por supuesto, también habla de ella es una mujer que nació en Croacia en 1949, es una mujer que es internacionalmente conocida como novelista, pero este ensayo yo creo que, quiero decir que fue todo un descubrimiento para mí y creo que puede ser para los lectores, ¿no? Lo tienes marcado con un corazoncito. Bueno, en fin, mi hija. Bueno, voy a leer a petición de Paula este párrafo. Dice así: volvamos al punto de partida para afirmar que la literatura, el tabaco y las mujeres son 3 cosas inseparables. Se trata casi de una historia compartida.
En las hogueras de la Inquisición solo ardían mujeres y libros. El papel del hombre en las cenizas de la historia es estadísticamente insignificante. A lo largo de los siglos, la humanidad ha proclamado como obra del diablo las brujas, mujeres instruidas, y los libros, fuentes de conocimiento y de placer. ¿Algún comentario, Ramón? Está bien, hombre, me parece un punto de vista extremadamente machista, pero está bien. La literatura, el tabaco y las mujeres son tres cosas inseparables. Sí, es que luego la seguíamos... literatura y las mujeres... No, pero es que pero luego yo no seguíamos... fumo. Pero, Fernando, es que seguíamos con otro libro que además yo lo traía precisamente por ti, que se llama Lady Nicotina, Dámelo de y lo Barry, enseñamos, sí, que es el mismo el autor autor de Peter Pan. Que además precisamente hoy, día 16, he sabido que por fin se va a hacer una segunda parte y que ha sido elegida una escritora, precisamente hoy se ha sabido, porque Barry cedió los derechos de autor a un hospital infantil y hoy entre 200 o 300 escritores han decidido que sea una mujer la que lleve a cabo o escriba la segunda parte de Peter Pan. Muy propio lo de Lady Nicotina para un hospital infantil, ¿no? Bueno, ya que Paula ha recomendado dos libros, mi alto sentido de la equidad me obliga a concederte la palabra para que menciones un libro, Ramón, otro. Bueno, pues quiero mencionar uno, Los trabajos de Persiles y Sigismunda. Oh, por el amor de Dios. Pues sí, lo menciono porque Año todo el de mundo está hablando Cervantes. del Quijote todo el tiempo y nadie se acuerda del libro que en realidad era el libro favorito de Miguel de Cervantes, el libro que... En el que se volcó. En el que se volcó y del que él esperaba la consagración como literato, porque el del Quijote no esperaba eso, y que sin embargo se nos olvida en el 400 aniversario. Este libro es póstumo, se publicó en 1617, cuando ya Cervantes había muerto, pero, hombre, es una novela bizantina. Al comienzo de ese libro, si no recuerdo mal, hay un soneto, hay varios poemas, y hay un soneto que empieza diciendo, que a mí me gusta muchísimo, mar largo, viento sesgo, estrella clara. Pues me he pillado, no lo sé. No lo sé. No está, ¿eh? No me he pillado porque no está. Bueno, seguro que está porque lo cité yo en un libro mío. No, pues no lo veo por aquí, pero bueno, está bien. Hay un soneto, efectivamente. Señores, en este o caminante mármol breve. Es otro, habrá otro. Bueno, señores, ha sido un placer. Ya saben ustedes que Ramón Buenaventura ha ganado el premio Fernando Quiñones del año en curso, publicado por Alianza Editorial, con una novela que se titula El último negro, y que su compañera finalista ha sido Paula Izquierdo, con otra novela también publicada por Alianza Editorial que se llama La falta. Léanlas. Buenas noches.